Grabando. Listo. Listo. Ahora sí, muy buenas noches para todos mis subintendentes. Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a darle solución a esta prueba de conocimientos que incluye la ley 1476, la ley 1712, un poquitico por ahí de la ley 15 y también un poquitico por ahí de lectura crítica. Entonces, yo espero que ustedes pues hayan tenido la oportunidad de responder esas pruebas de conocimiento con toda la calma del mundo, que lo hayan hecho con toda la honestidad del mundo, pues porque eso es para ustedes. ¿Para qué es la prueba de conocimiento? Y lo voy a decir antes de empezar. ¿Por qué? Como siempre, hago la aclaración. Muchas personas dirán, es que esas preguntas no son como salen en el concurso. Correcto, efectivamente, estas preguntas no son como salen en el concurso. ¿Por qué? Porque esta es una prueba de conocimientos y lo que busca esta prueba de conocimientos es medir qué tanto han aprendido ustedes de esos temas para posteriormente poder identificar esos puntos o esas partes en las que están como mal de conocimientos, en las que de pronto no han aprendido muy bien de determinado tema y poder fortalecer y llegar al concurso con todos esos temas ya manejándolos perfectamente. Esa es la idea de la prueba de conocimiento. Ya más adelante, cuando terminemos todos los temas, tendremos un simulacro. Ese simulacro sí va a tener preguntas similares, un formato similar a pues lo que nos presenta el concurso, ¿vale? El simulacro. Mientras tanto, son pruebas de conocimiento. Listo, muchachos, eso lo aclaro porque ya hemos recibido varios comentarios así. Ay, es que esas preguntas no son como como el concurso, claro, no son como el concurso porque este no es concurso, no es simulacro, es prueba de conocimiento. Simulacro va más adelante. Listo, antes de empezar con la clase y antes de empezar con la solución de estas preguntas, quise dejar aquí esta reflexión, esto que nos dice el señor Ralph Waldo Emerson. Importantísima esa frase, vea lo que nos dice. El conocimiento es el antídoto del miedo. El conocimiento es el antídoto del miedo. Resulta que muchas veces y a muchos compañeros les ha pasado que llegan con mucho miedo al concurso, que llegan con mucho susto, que llegan y no se sienten preparados para presentar ese concurso. ¿Por qué? Pues porque no han estudiado lo suficiente, porque no tienen el suficiente conocimiento para poder presentar ese concurso con toda la tranquilidad y con toda la calma que se necesita. Entonces, importantísimo adquirir los conocimientos que necesitamos para poder llegar a presentar mejor ese concurso sin miedo. El conocimiento es el antídoto del miedo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso hoy quise dejar esta frase que ya las he compartido con ustedes por medio de la plataforma. Ahí ustedes se van a dar cuenta, van aquí arriba a la campanita que hay en la plataforma y ahí van a encontrar en mensajes algunas píldoras para el corazón de un subintendente. Esta es una de esas píldoras para el corazón de un subintendente que yo les quise compartir ahí y pues hoy quise eh, hacer una reflexión pequeña en torno a ella. Listo. Ahora sí vamos a ir a lo que nos interesa el día de hoy, a lo que nos corresponde. Es la prueba de conocimientos de la ley 1476, que la tenemos aquí en la mano izquierda, abajo, y 1712. Como les dije, como esta 1476 es un tema tan cortico, decidí hacer una sola prueba entre la 1476 y la 1712, pues para poder avanzar un poquito más en el curso, para poder ver un poquito más los temas. Y aquí abrí el módulo de la ley 1712, entro a la prueba de conocimientos de la ley 1712 y aquí está, vean muchachos. Prueba de conocimientos de la ley 1476 de 2011 y 1712 de 2014. Esta es la prueba de conocimientos de estos dos temas. Y como les dije ahorita, aquí vamos a encontrar eh, preguntas de la 1476, de la 1712. Hay una pregunta de la ley 1015 y hay una pregunta también de lectura crítica. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Pues porque en el concurso ustedes en cualquier momento se van a encontrar
una pregunta de otro tema, no le van a poner ahí todo tan facilito. Esa es la idea, que aquí nos vayamos acostumbrando a que tenemos que estar preparados para responder una pregunta de cualquier otro tema que se nos presente. Y me gusta colocarles ahí preguntas de lectura crítica, porque ese tema es bien importante, bien importante. Entonces, por medio de la lectura crítica, ustedes van a tener un pasito más adelante en el concurso. Bueno, ¿cómo les pareció esa prueba de conocimientos, muchachos? Muy fácil, muy difícil, regular. Muy buena, profe, muy buena. Excelente, Compleja, profe. profe, muy compleja. Listo, bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué nos dice. Dice, primera pregunta, ¿son destinatarios de la ley 1476 de 2011? A, las personas naturales que presten sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional. B, entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional. C, la fuerza pública. D, quienes presten servicio militar obligatorio en la fuerza pública. O la E, todos los anteriores. ¿Quiénes son los destinatarios de esa ley 1476? Todos los ¿Cuál es esa anteriores. ley? ¿Cuál es esa ley 1476? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos refresca aquí? ¿Qué es la ley 1476? La ley de responsabilidad administrativa. Correcto, la ley 1476 de 2011 De lo es el contencioso régimen. administrativo. No, señor. Es Eso es de por el daño cual y se expide. Señor, pérdida de daño y de daño de bien y de propiedad al servicio del Ministerio de Defensa. correcto. Esta es la ley por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, lo que les decía el otro día en la clase. Cuando usted se tire un elemento del servicio, llámese un carro, llámese un computador, llámese, no sé, una cómoda o perdió el radio o perdió un proveedor, ¿qué le van a aplicar? Pues la ley 1476, régimen de responsabilidad administrativa. Y en su artículo número 13 nos dice lo siguiente: destinatarios. Son destinatarios las personas naturales que presten sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la fuerza pública, los alumnos de las escuelas de formación y quienes presten servicio militar obligatorio en la fuerza pública, aunque con posterioridad se hayan retirado. También aplicará a las personas naturales contratadas como trabajador oficial por prestación de servicios u otra modalidad. El personal que preste el servicio militar obligatorio en las fuerzas militares o en la Policía Nacional será sujeto de la actuación administrativa, aunque ya no se encuentre prestando dicho servicio. Entonces hablábamos de que, por ejemplo, el auxiliar de policía está prestando servicio en la estación, por allá en una estación bien lejos, y resulta que se le perdió un proveedor, se le perdió un proveedor, y a los 3 días salió de mocha, ya terminó su servicio militar obligatorio. No importa que ya haya terminado su servicio militar obligatorio, como el daño o la pérdida lo hizo, lo causó, estando prestando el servicio militar obligatorio, pues igual es un destinatario de esta ley. Le van a aplicar la investigación administrativa. Entonces la respuesta correcta aquí es la E. Todos los anteriores, todos esos son destinatarios de esa ley 1476. La E, listo. ¿En qué Seguimos. artículo está esa, mi cabo? Artículo 13 de la ley 1476. Siguiente. Pregunta número 2 dice, ¿cuál no es una causal exonerativa de la responsabilidad penal? ¿Cuál no es una causal exonerativa de la responsabilidad penal? A, el hecho de un tercero. B, el deterioro normal del bien. C, el estado de embriaguez. O D, la fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cuál no es una causal exonerativa de responsabilidad penal? ¿Cuál es? La C, el estado de embriaguez. Embriaguez. La Ah, C, sí, profe, la C. la C. La C, profe, La estaba en C. embriaguez. Estaba embriaguez. Listo. Vamos al artículo 17 y nos dice, causales exonerativas de la responsabilidad. Dice, son causales exonerativas de la responsabilidad administrativa.
administrativa. Y ahí dice, ¿cuál no es una causal exonerativa de la responsabilidad penal? Hay que, dicen por ahí, hay que de central. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan con respecto a eso? ¿Sería un error o sería una trampita? Una trampa. Me huele como a trampa, mi cabo. Una trampita. ¿Una trampita? La B, ¿no? La B es como... Listo. Les voy a confesar la verdad. La verdad es un error, es un error. Yo sí ¿Por iba a qué? decir, es un error. Porque ahí debería ir... Responsabilidad administrativa. Es responsabilidad administrativa. Y la respuesta correcta es la C. Sin embargo, si nos vamos a hablar de responsabilidad penal, pues también sería la C, porque el hecho de un tercero no hace que yo tenga responsabilidad penal. O la fuerza mayor o caso fortuito, pues haría entrar a revisar esos actos, esa situación para determinar la responsabilidad penal de una persona. ¿Cierto? El deterioro normal del bien, pues ahí sí no aplica porque eso sí sería solo para el caso administrativo. Pero cambiemos esto aquí de una vez. Aquí vamos a hacer aquí una trampita. Vamos a quitar esto. Yo estoy leyendo aquí no habla de que de estado de embriaguez. Por eso, esa no es una Como causal no es exonerativa una de la causal. responsabilidad. Las causales Consulta que le exonerativas ponga. de la responsabilidad son Profe. el hecho de un tercero, la fuerza mayor o caso fortuito y el deterioro natural. Señor, Profe, ¿me escucha? sí, No, el compañerito que tiene que tener en cuenta la palabra no cuando hacen las preguntas, porque así sale más de una vez en el concurso, el no. correcto. Eso lo Sí, confunde a entonces, uno. En eso estamos fallando muchísimo. correcto, sí, muchachos, en esto están fallando harto. ¿Por qué? Porque están olvidándose de esta palabrita clave. Espérenme porque ya se me dañó aquí. Esta palabrita clave, y lo que les decía ayer, un compañero me dijo que él no estaba de acuerdo con la respuesta que habíamos dado en la clase, porque, bueno, no, daba su argumento, pero él dejó pasar esa palabrita, no. Esa es muy importante, muy importante. Entonces hay que leer muy bien las preguntas. Ahora sí, así quedó la pregunta. Así es como debería estar formulada la pregunta. Fue un error de digitación, de concentración, bueno, lo que sea. ¿Cuál no es una causal exonerativa de la responsabilidad administrativa? Efectivamente, el estado de embriaguez no es una causal de exoneración de responsabilidad administrativa, pero sí lo son el hecho de un tercero. Estábamos hablando de los ejemplos. De pronto yo paré en un semáforo en el carro uniformado y llegó por detrás una volqueta y me estrelló y me rompió el carro. Pues no es mi culpa, yo estaba ahí en el semáforo en rojo, ya es el hecho de un tercero. El deterioro normal del bien. Hablábamos del ejemplo que nos colocaba Montoya, por ejemplo, en Cartagena, los carros a los 2, 3 años ya se empiezan a dañar por la salinidad en el ambiente. La fuerza mayor o caso fortuito, no sé, de pronto iba por una carretera y se cayó una piedra por allá de una montaña y preciso cayó encima del carro. No sé, alguna situación así. Eso es un caso fortuito. Entonces, esas son causales exonerativas de la responsabilidad administrativa. Administrativa. Así sí debería quedar la pregunta. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Presenta. Listo. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Seguimos. Ay, pero espérame y termino de borrar esto ahora sí. Listo. Administrativa. Bueno. Dice, pregunta número 3. La ley 1476 de 2011 es aquella por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas a la fuerza pública. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero, profe. Verdadero. Verdadero. 100% verdad. Verdadero. Eso es verdadero. Al empezar, les leí el título de la ley. Ahí dice, Congreso de la República, no sé qué, diario oficial, ya no sabemos cuál es el diario oficial, que dijimos que está en la imprenta nacional, que si esos documentos y esas, bueno, todas esas leyes, normas, no están en el diario oficial,
no son obligatorias. Dice que el diario oficial de esta ley es el número 48-135 del 19 de julio de 2011, por el cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o la fuerza pública. La respuesta correcta es verdadera. Bien. Yo siempre he puesto una cascarita 14, otra ley 14 tal, ahí sí. Oye, Bueno, seguimos. Pregunta número 4 dice, ojo con esta, si transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa, la actuación administrativa A, caducará, B, prescribirá, A y B, o ninguna de las anteriores. Prescribe, profe, prescribe. Caducará. Caducará y prescribirá. Solo caduca. No, solamente caduca, porque no sabe. Porque son los 5 años de los hechos. No, artículo 92, caducidad y Caduca, prescripción. Porque miremos la pregunta, lo que están Ya diciendo. no recuerdo cuál es el artículo, vamos a leerlo y entonces sacamos la conclusión. Dice, artículo 92. Ojo, la actuación administrativa caducará si transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo el día de hoy, correcto, el día de hoy rompí el carro, me estrellé en el carro. A partir de hoy empiezan a contar 5 años para que caduque esa responsabilidad administrativa, esa actuación administrativa. 5 años tengo. Ahora, si dentro de un año ya existe ese auto de apertura, pues ya no va a poder caducar, porque el requisito para que caduque es que no exista un auto de apertura. Pasó un año y existió, abrieron el auto de apertura. Tiene que pasar 5 años desde ese auto de apertura, ¿para qué? Para que prescriba. Como tú. Correcto, para que prescriba. A partir del auto de apertura, tienen que pasar 5 años para que prescriba. Entonces la respuesta correcta aquí es caducará. 5 años a partir de la ocurrencia de los hechos. Profe, buenas noches. Buenas noches, Edwin. Profe, qué pena, es que quería preguntarle, pues no estaba en todas las clases. ¿Cuál es la diferencia de caducar a prescribir? ¿Quién le cuenta cuál es la diferencia entre caducar y prescribir? Hay un video en la plataforma, como de 3 o 4 minuticos, que nos dice exactamente cuál es la diferencia. Siga, Carlos. Montoya, de forma sencilla, caducar es cuando, como decía por ahorita, pasan 5 años de cuando tú cometes el acto. Y prescribir es cuando ya se ha iniciado la investigación, cuando hay un auto de referente a ese hecho, te pasaron el oficio, te notificaron del auto, de apertura. A partir de esos 5 años es prescribir. O sea, pasan 5 años y a partir de esos 5 años es que comienzan los otros 5 años para que prescriba. Exacto. Caducar en primera instancia, cuando tú haces el hecho, el daño, a partir de ese hecho, corren 5 años para que hagan el auto de apertura, para que te notifiquen. Esos 5 años, si a los 5 años no lo han hecho, caduca. Si tú hiciste el hecho, te pasaron el informe y al año de haberte pasado el informe, de haber ocasionado el daño, te abren el auto, ahí empiezan a contar 5 años. A los 5 años que han pasado y no te han dicho más nada, allá prescribe. Excelente, Carlos. ¿Se la comió? Pero cuando prescriben es porque le hicieron el informe, ¿cierto? ¿O cómo es, compañero? Exacto, cuando hay un auto, donde te notifican a ti de la investigación, pero guardaron esa investigación por allá y tienes el amigo en jurídica que lo pasa para abajo, lo pasa y pasaron los 5 años, y ahí prescribe y no pueden hacer nada. Gracias. Listo, perfecto. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos hasta ahí con esa ley 1470? Excelente. Vamos muy bien. Muy bien, muy buena.
Muy bien, Vale, profe. listo. Ahora vamos a entrar a ver unas preguntas de la ley 1712. Empezamos con esta. Dice, pregunta número 5. A ver, un momento, que no escuchamos, listo, ahora sí. Pregunta número 5 dice, de los siguientes, ¿quiénes tienen calidad de sujetos obligados? ¿Quiénes tienen calidad de sujetos obligados? A, los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. B, las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación. C, las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público, o de todas las anteriores. Todas las anteriores, profe. Todas. De todas las anteriores. De todas las anteriores. Bien. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver el artículo 6 de la 1712. Y el artículo 6 nos dice, literal F, sujetos obligados, se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, incluida en el artículo 5 de esta ley. Entonces vamos a ver qué es el artículo 5. Ahí están los sujetos obligados. Dice, las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados. A, toda entidad pública, incluyendo los pertenecientes a todas las ramas del poder público en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente en los órdenes nacional, departamental, municipal. ¿Ahí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Señor. Claro. Señor. Sí, señor, profe. Municipal y distrital. B, los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. C, las personas naturales y jurídicas públicas o privadas que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público. D, cualquier persona natural, jurídica o de dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. E, las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades que éste tenga participación. F, los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. Y la G, las entidades que administren instituciones parafiscales o fondos o recursos de naturaleza u origen público. Y además nos dice, las personas naturales o jurídicas que reciban intermedio en fondos o beneficios públicos, territoriales o nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto a aquella información que produzcan en relación con los fondos públicos que reciban o intermedien. Parágrafo primero, no serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública. Entonces la respuesta correcta aquí es la de todas las anteriores. Todos estos son sujetos obligados. Todos estos son sujetos obligados. Y acordémonos así, como para entenderlo más fácil, sujeto obligado es una persona natural o jurídica, una entidad que maneje información pública. Ese es un sujeto obligado. ¿Por qué es un sujeto obligado? Pues porque está obligado a dar a conocer esa información pública que maneje. ¿Claro hasta ahí? Eso, palabras más, palabras menos con respecto al sujeto obligado. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Como las aguas del río Bogotá. Sí, señor. Como las aguas del río. Listo, va. Bueno, seguimos. Profe, Pregunta número 6. Dice, la información pública clasificada podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito siempre que el acceso pudiera causar un daño a los objetos comerciales, industriales y profesionales. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Verdadero. 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 ¿Por qué? A ver, ¿quién nos dice falso? Verdadero. Verdadero. Falso, profe, porque las entidades no se pueden Verdadera. negar a dar esa información. Listo, veamos lo que dice el artículo 6, que nos habla de las definiciones. Digo la otra. Clasificada. A ver, un momento, apagamos los micrófonos, por favor. Literal C. Listo. Dice, correcto, literal C. En las definiciones del artículo 6, el literal C nos habla de la información pública clasificada.
Y nos dice, es aquella información que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad tal, pertenece, uy, Aníbal nos dejó aquí con el ruido del bus, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado. Podrá ser negado o exceptuado siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley. Entonces la respuesta correcta es falso. Falso. Esta información pública clasificada nos habla de una definición diferente a lo que nos están hablando ahí. Ahí nos están hablando de otro término, de otro tipo de información, pero no es la información pública clasificada. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Listo. Presenta, mi instructor. Listo, perfecto. Seguimos, pregunta número 7, dice, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y condiciones que establece la ley y la Constitución, ¿sí o no? Sí, profe, claro. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí. Sí, profe, sí, señor. Correcto, sí, señor. Listo, este artículo sí estaba, esta pregunta sí estaba sencilla, ¿cierto? Porque desde el principio sabemos que todos tenemos derecho a acceder a la información pública. Y eso es lo que nos dice el artículo 24, dice, del derecho de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y condiciones que establece la ley y la Constitución. O sea que esto es sí. La respuesta es sí. Bien. Seguimos, dice, pregunta número 8. El Ministerio de Educación, con el apoyo de, ahí hay que completar, con el apoyo de quién, de la Secretaría de Tránsito, del Ministerio de Cultura, de la Sociedad Civil, del Ministerio del Interior, deberá promover que en el área relacionada con el estudio de la Constitución, la instrucción cívica y el fomento de prácticas democráticas obligatorias para las instituciones educativas privadas y públicas, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política, se incluye información sobre el derecho de acceso a la información y sus principios y sus reglas básicas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. Profe, sociedad civil. La C. Sociedad civil, la C. Eso está en el artículo 31. 31, sí. Dice, educación formal. El Ministerio de Educación, ¿con el apoyo de quién? De la sociedad civil. Deberá promover que en el área relacionada con el estudio de la Constitución, bueno, todo lo que dice ahí. Estábamos hablando que al Ministerio de Educación le corresponde esa tarea tan importante, pues con el apoyo de la sociedad civil, de incluir en esas clases de Constitución, de cívica y todo eso, este tema tan importante, que los estudiantes tengan información o tengan acceso a esta información sobre el derecho que tienen de acceso a la información, que tengan capacitación o cátedra sobre ese derecho que tienen de acceso a la información y pues de esta ley 1712. Entonces la respuesta correcta es la C. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Excelente, profe. Muy bien, profe. Muy bien, profe. Vale, listo. Vamos con la siguiente. Dice, pregunta número 9. La ley 1015 de 2006 es la norma por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional. Hasta ahí ya lo sabemos todo, ¿cierto? Dicha ley consagra las sanciones aplicables por conductas reprochables en el ejercicio de las funciones propias del personal de la Policía Nacional y de los auxiliares del servicio que presten el servicio militar de conformidad, el servicio militar. Ahora, de conformidad con la norma mencionada, no es una sanción contemplada en este régimen. ¿Cuál de estas no es una sanción, de acuerdo con la 1015? A, la censura relacionada con reprobación pública al servidor por una falta cometida en su ejercicio. B, la destitución relacionada con la terminación de la relación del servidor con la institución de policía. C, la suspensión relacionada con la cesación del ejercicio del cargo sin derecho a remuneración.
O D, la multa relacionada con el pago de una suma de dinero del sueldo básico. Profe, porque La la A, profe. diferencia hay destitución, suspensión profe. y multa. La A. La A, listo. Entonces vamos a ver el artículo 38, qué es lo que nos dice. Artículo 38 de la 1015 nos habla sobre las sanciones. Definición de sanciones, dice. Son sanciones las siguientes. Primera, destitución. Profe, qué pena, profe, ¿me escucha allí? Sí. Señor, Profe, ¿me escucha? Sí. Aló. Bueno, se fue el compañero A. Primero, destitución e inhabilidad general. Dice, la destitución consiste en la terminación de la relación del servidor público con la institución policial. La inhabilidad general implica la imposibilidad para ejercer la función pública en cualquier cargo o función por el término señalado en el fallo y la exclusión del servicio la exclusión del escalafón o carrera. Eso es destitución e inhabilidad general. Segunda, suspensión e inhabilidad especial, dice. La suspensión consiste en la cesación temporal del ejercicio del cargo y funciones sin derecho a remuneración. La inhabilidad especial implica la imposibilidad de ejercer funciones públicas en cualquier cargo por el término señalado en el fallo. La otra es la multa. Dice, la multa es una sanción de carácter pecuniario que consiste en imponer el pago de una suma de dinero del sueldo básico devengado al momento de la comisión de la falta. Entonces aquí hacíamos la aclaración. Cuando hay que pagar una multa, esa multa la van a tasar con respecto al sueldo básico que usted se estaba ganando en el momento en que cometió la falta. De pronto usted cometió esa falta hace 2 años, 3 años, yo no sé, y por X o Y motivo, hoy usted ya ascendió, está ganando un poco más, no le pueden cobrar esa multa con respecto al sueldo básico de hoy, sino respecto al sueldo básico de ese entonces, cuando cometió la falta. O de pronto, como ya ha pasado tiempo, que ya aumentó el sueldo y eso, no le pueden cobrar con respecto al sueldo de hoy, sino con respecto al sueldo del día en que cometió la falta. Y la otra sanción, señor. Qué pena, jefe, esta clase va a quedar grabada en YouTube. Es que acá estamos en Arauca, tenemos 3 días sin energía, entonces ahí se escucha como entrecortado, no le escucho bien la clase. Sí, Reinaldo, sí, la vamos a dejar en YouTube. Eso, porque le estoy escuchando a media, profe, qué pena. Vale, tranquilo. La siguiente sanción, la amonestación escrita, dice, consiste en el reproche de la conducta o proceder por escrito que debe registrarse en la hoja de vida. Entonces tenemos 4 tipos de sanciones: destitución, suspensión, multa, amonestación, pero definitivamente la censura no es una sanción de acuerdo con la ley 1015. O sea, la respuesta correcta es no. ¿Por qué? Acuérdense. No es una sanción, aquí se la voy a dejar subrayada, no es una sanción. Esa no es una sanción, ¿vale? Yo Claro, me hasta ahí, mucho muchachos. con ese no, mi cabo. De verdad, muchísimo. Sí, ese no es súper importante, muchachos. No la vayan a embarrar, pendientes, muy pendientes con ese tema del no. Siguiente pregunta, dice, como argumento a favor, esto ya es de lectura crítica, muchachos. Esto ya es un tema, una pregunta de ese tema importante, lectura crítica, dice. Como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos porque el animal del cual se obtiene esta sufre en el proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? Ojo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? Entonces, vamos a hacer el análisis de este ejercicio. Aquí estamos hablando, o están hablando 2 personas vegetarianas, cada una da una opinión con respecto a lo que ellos piensan de consumir carne, ¿cierto? Cada una da una opinión. Ahora aquí vamos a tener 4 afirmaciones. Hay una que no es correcta con respecto a la relación entre esas 2 opiniones. ¿Cuál es la que no es correcta? Dice A, son similares porque ambas van en contra del consumo de carne.
¿Esa es correcta o no es correcta? Sí, es correcta, pero Sí, la que es no es correcta correcta. es la B. Sí, es correcta, profe. Son similares, ¿cierto? Vamos a Sí. ver otra. Similares. Damos la D, por ejemplo, dice D, son disímiles porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal. ¿Esa es correcta o no es correcta? También es correcta. También es ¿Qué es correcta. disímiles? Primero mirar el Es significado correcta disímiles, también. profe. Son ¿Cómo? similares, son similares. Descartar Ya sé el la significado de respuesta. similes. La B no es correcta, profe, porque habla de proteger animales y en ningún momento el texto habla de proteger Vale. animales. Esperen que lea el profesor, esperen, no se adelanten. Disímiles o No disímil grite. es que son diferentes, que son diferentes. Disímil es sinónimo, sí, sinónimo de diferentes. Entonces aquí nos dice, son disímiles porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal. Ahora vamos a ver la C, dice, son diferentes porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar de los animales. ¿Esa es correcta o no es correcta? Sí, podría ser. Sí, profe, esa Puede puede ser ser correcta, correcta. también es correcta esa. Listo. Y la B, vamos a ver la B, dice, son complementarias porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger los animales. ¿Esa será correcta o no será correcta? No, Esa es esa esa es la no. correcta, esa no es la Esa es la correcta. respuesta. Son Esa disímiles, es la pero B, la profe. correcta es la B. Correcto, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque ambas no, bueno, sí, ambas están promoviendo el vegetarianismo, pero no están argumentando las dos la obligación de proteger a los animales. Cada una da una opinión diferente, ¿cierto? Cada una está dando una opinión diferente. Una con respecto a proteger el ser humano, la salud, y la otra sí habla con respecto a proteger los animales. Entonces la respuesta correcta aquí es la B. Esa es la única que no es correcta de acuerdo con lo que nos dice el contexto. Y listo, muchachos. Eso es lo que teníamos que ver. Esa es la prueba de conocimientos. ¿Cómo les pareció? Díganme su internet. Buena, profe, buena que meta esos ejercicios ahí en estos. Excelente, profe. Es, Profe, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches, señor. Profe, la verdad me quedó una duda en la pregunta número 7. ¿Será que usted de pronto Duda me la puede aclarar? en la Es 7. que se Vamos. me cortó el internet. Listo. Profe, igualmente iba a solicitar lo mismo. Vale. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y condiciones que Que establece la ley. verdad, y profe, la yo ahí coloco. Constitución. Ay, ¿yo qué les dije? La Sí, la respuesta es Que sí. sí, no, y a profe, mí, sí, claro. Sí, la respuesta es sí, sí. Yo no sé por qué puse no, no, la respuesta es sí. Todos tenemos derecho a solicitar y recibir información. Claro, y lo hablamos en el y yo artículo puse verdadero. sí, lo hablamos en el artículo 34 creo, 24 creo. Creo que es el 24 de la 1712, que es el que nos dice, pues que efectivamente todas las personas, todos los ciudadanos tenemos derecho a solicitar y a recibir información de todos los sujetos obligados. La respuesta correcta es sí. La respuesta correcta es sí. Sí, claro, hasta ahí, muchachos. Sí, profe, sí, Sí, señor. profe, sí, Listo. escucho. Sí, señor. Bien, gracias ahí por la correcta. Era para ver si estaban atentos. No, mentira, Profe, ahí yo una me pregunta. iba equivocando. Señor, siga, Freddy. ¿Cuántas clases faltan? Digamos, ¿cuántas por el momento se han estudiado por el momento? ¿Sí? ¿Y cuántas hacen falta? ¿Cuántas clases? No sabría decirle por lo que ustedes saben, muchachos. Por ejemplo, Digo, leyes, de recoger leyes. el tema que sigue. Listo, ahora sí, el tema que sigue
Es un tema bastante extenso. No sé cuánto nos vamos a demorar viendo ese tema, el decreto 003 del 2021. La idea es sacarlo, yo creo que en unas 3 o 4 clases, pero como ustedes saben, de pronto a veces se nos extienden las clases, de pronto a veces nos rinde un poquito más. Lo importante no es ir a las carreras, sino que pues todos entendamos de lo que estamos hablando. Eso es lo que nos interesa. Hemos visto unos temas que los sacamos como en media hora, pero hemos visto otros temas que hemos durado como 8 días en ese tema y ahí vamos. La idea es que todo nos quede muy claro, muchachos. Hemos visto hasta el momento como 15 temas, como 14 temas, creo que hemos visto hasta el momento de conocimientos policiales. No estoy seguro. Señor Jonathan. Me dice, qué pena. Para mañana la clase es el decreto 003 de qué. Correcto, sí. Mañana ya vamos a empezar con el decreto 003 de 2021. Ok, muchas gracias, me dice, muy amable. Listo. Apenas terminemos esta clase, yo les voy a activar este módulo. Yo necesito una consulta actual, la 1801 ya se vio, ¿cierto? La 1801, sí, ya la vimos. Ya vimos lo que teníamos que ver de la 1801, las clases están ahí montadas, los videos, todo está ahí 5.8. Bueno. ¿Y de constitución política? ¿Cómo? Profe, yo tengo una duda acerca de la... No le escucho a nadie. A ver, siga Freddy que me estaba hablando, por favor. No, mire, o sea, preguntaba de también sí, constitución política. Lo que pasa es que yo no sé mucho de inglés, ¿sí? Por eso le estoy diciendo, pero... Sí, no sí, Freddy. Constitución también ya lo vimos. Constitución ya lo vimos. Vale. Sí, señor, sí, ahora sí, Michael, siga. Michael, no, se fue, bueno. Profe, yo tenía una duda acerca... Siga, Michael, señor, ¿cuál es la duda? Bueno. Listo, muchachos, entonces. No, lo que pasa es que hablaban sobre una pregunta, no sé si era las 6, acerca de la información pública clasificada. No, se me va la... Profe, la ley 003 es toda, va a ser toda. No es una ley, ese es un decreto. Y sí, el decreto. Es todo. Es el decreto 003 y sí, toca estudiar todo ese decreto y es un poquito extenso. Es un poquito extenso, por eso les digo, hay un video o 2 videos, no estoy seguro, que dura más o menos 25 minutos, que es de un solo título. Entonces, pues, como para que se vayan haciendo la idea de qué tan extenso es ese tema. Son 4 videos, creo que salieron. 30 hojas, profe, 30 hojas. Correcto, entonces hay bastante que estudiar de ese tema. Igual el tema es fácil, pero es largo. Un tema que vamos a entender muy fácil porque son cosas, pues, que por ejemplo ahorita se están viviendo muchísimo, porque habla sobre las manifestaciones, qué hace el Ministerio Público, qué hace la alcaldía, bueno, todo eso es lo que vamos a ver. Entonces, es un tema que vamos a entender fácil, pero es extenso. Listo, se supone que yo le doy aquí, he terminado de ver el resultado y debe salir 100 de 100. Ay, apareció 9 de 10. ¿En qué nos quedó mal? Vamos a verificar qué fue lo que quedó mal. Vea, aquí quedó mal. Yo le dije el Ministerio del Interior. Dijimos que la respuesta correcta era la sociedad civil. Lo dijimos y lo hablamos, pero muchachos, apaguen. Oiga, yo no entiendo, profe. Había dicho que era sociedad civil y como que se le fue la mano ahí. Correcto, sí, habíamos dicho que era la sociedad civil, pero aquí me equivoqué y le di en el Ministerio del Interior. Igual que la pregunta que corrigió el compañero, creo que fue que si teníamos derecho a solicitar información a sujetos obligados. Habíamos dicho que sí y ahí sí, metí el dedo mal. Bueno, entonces ese fue el error, pero ya lo solucionamos, muchachos. Yo espero que haya quedado claro todo esto. Cualquier duda, pues la vamos a seguir aclarando durante el curso. Contenido siguiente, aquí están las diapositivas, ustedes ya las pueden descargar para que las vean, para que recuerden. Eso les sirve mucho para la retentiva, les ayuda a mejorar la retentiva, a retener más información. ¿Por qué?
porque ahí ustedes van a ver las imágenes, van a ver los colores, van a ver todos esos mamarrachos. Todo eso le ayuda a uno a mejorar la retentiva. Es una forma de estudio que le ayuda a uno a aumentar la capacidad de retener información. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Ya apenas cierre esto, les voy a activar el módulo de el decreto 003 para que empiecen a descargar el PDF, para que empiecen a estudiar. Listo, muchachos, entonces quedamos así. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Juiciosos, que trabajen los que van a trabajar ahorita, cuídense mucho. Y los que van a dormir, Profe, gracias por la clase. que duerman. Gracias, profe. Bendiciones para todos. Que los arrullen. Buena la que clase. Gracias, profe. Feliz noche. Dios bendiga. Muchas gracias. Muy agradecido, profe. Chao. Profe, hasta mañana, que descanse. Hasta mañana, muchas gracias. Chao. Que duerman. 6-7, profe, muy amable. Vale, con gusto. Chao.